Buenas tardes. Gracias damos a Dios por un domingo más tener el privilegio de poder abrir la palabra de Dios y comenzando un nuevo año, primer domingo de este año. Qué bueno que empezar con un tema así, un tema tan grande como es el Espíritu Santo. Cuando preparaba el tema y cuando vi el título, Conociendo al Espíritu Santo, me pareció un título muy acertado, porque vamos a pasar la vida como cristianos, nuestra vida terrenal se va a acabar y no vamos a terminar de conocer la magnitud del Espíritu Santo. Y cuando te toca preparar estos temas, como hombre te sentís tan débil ante un Dios tan omnipotente que tuvo la gracia y la misericordia de revelarnos de su persona, revelarnos de su amor y darnos esta guía que es la palabra de Dios para que no nos turbemos de camino. Por eso le voy a pedir que se ponga de pie, vamos a orar a Dios, vamos a hacerlo de pie y vamos a pedirle que Dios por medio de su Espíritu nos ilumine y nos dé sabiduría, entendimiento, nos dé humildad para recibir su palabra. Como decía al principio, hermano, es un tema tan grande que no lo va a alcanzar la vida para conocer la magnitud de este tema. Por eso vamos a orar a Dios. Amado Señor, estamos delante de tu presencia, Señor. Como simples hombres débiles, llenos de errores, Señor, pero con un corazón dispuesto a conocerte más. Señor, te rogamos por tu sabiduría. Te rogamos que tu Espíritu sea claro, Señor, que tu Espíritu pueda hablar en esta noche, que salgamos confortados por medio de tu palabra. Señor, hablar del Espíritu Santo es hablar de Dios. Y es un privilegio tan grande, Señor. Por eso, con la iglesia de pie oramos a ti y te pedimos que tú nos ayudes y nos dé entendimiento. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Te invito a que abras tu Biblia en Juan capítulo 14 y al comenzar este tema te voy a pedir una petición, un favor, tómalo como vos quieras. Te pido que leas en tu casa Juan capítulo 14, capítulo 15 y capítulo 16. No lo vamos a leer toda esta noche porque no nos alcanzaría el tiempo, pero es un relato que el Señor Jesús le habla a sus discípulos en un momento especial. ¿Sabes qué? Llegás a Juan capítulo 14 y encontramos las últimas horas de nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos. El Señor estaba en el aposento alto donde estuvo por última vez con sus discípulos. El Señor se encaminaba hacia la cruz y el Señor le empieza a hablar del Espíritu Santo como nunca antes se lo había presentado a sus discípulos. El Espíritu Santo no comienza en aquel momento, el Espíritu Santo estuvo siempre, el Espíritu Santo es Dios. Si vos ves en Génesis capítulo 1, versículo 2, dice, cuando se crea el mundo, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu Santo es Dios y estuvo siempre. Pero el Espíritu Santo iba a tomar otro rol, lo que iba a hacer con sus discípulos. Por eso el tema de hoy es Jesús anuncia la venida del Espíritu Santo y vamos a agregarle a sus discípulos, ¿sí? Porque habla precisamente a sus discípulos. Y dice en capítulo 14, versículo 1, le dice el Señor, no se turbe vuestro corazón, creen en Dios, crean también en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Así, si así no fuera, yo los hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis dónde voy y sabéis el camino. Si ustedes leen un poquito más atrás de Juan capítulo 14,
van a ver que Dios le pide, le da un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros, y le empieza a decir que Él vuelva al Padre. Algo que los discípulos no podían entender. Llegás al capítulo 14 y ellos estaban en Jerusalén celebrando esa Pascua, compartiendo, y ellos pensaban que después de ese momento Jesucristo se presentaría a Israel y lo recibirían como rey. Es más, si vos vas al capítulo 12 vas a encontrar que cuando Jesucristo llega a Jerusalén, la gente tiraba rama de palmera y tiraban sus mantos y decían: Hosana el que viene en el nombre del Señor. Entonces sus discípulos tenían esto en mente. Después de esta Pascua, Jesús se va a presentar y el pueblo lo va a recibir como su rey. Algo que no estaba en los planes de Dios ni en la mente de Jesucristo. Pero ellos lo entendían así. Es más, si vos lees el relato de los otros evangelios, ya estaban viendo a ver quién iba a ser el mayor. Tenían este pensamiento y Jesucristo llega y le dice que Él se va a ir. ¿Cómo que te vas, Señor? Estamos llegando al fin de tu ministerio y te vas a ir. Y se le empezó a turbar el corazón. Dice: ¿sabés todas las dudas que tendrían los discípulos? ¿Qué mejor que estar con el Señor? ¿Qué mejor que estar con Jesucristo? Y que Jesucristo te diga: yo me tengo que ir. Y le dice: ¿y sabés dónde voy? Y sabéis dónde voy y saben el camino. Y ahí salta Tomás enseguida: Señor, le dice: Señor, no sabemos dónde vas. ¿Cómo pues sabremos el camino? Las dudas humanas. Si vos lees el relato de Jesucristo, siempre le estaba diciendo que Él vino del cielo, mi reino no es de este mundo. Y los discípulos estaban ahí pegados a Jesucristo, que estaba bien aprendiendo, pero no habían captado la esencia de que el Salvador, Jesucristo, vino a este mundo para librarnos de la condenación del pecado. Ellos querían ser liberados del yugo del Imperio Romano y que Él se levante como rey y que todo el pueblo lo reconozcan como rey, ese rey victorioso. Pero Jesucristo vino como el Cordero de Dios. Él tenía que hacer una obra de expiación para liberarte de algo mucho más complicado que el Imperio Romano, para liberarte de tu pecado. Un pecado que te separa de Dios, que te lleva a una condenación eterna. Entonces, cuando Jesucristo empieza a contarle esto, a decirle, los discípulos empiezan a entristecer. Y llegás al versículo 15 del capítulo 14 y Jesús le dice: si me aman, guarden mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y acá le presenta: a ver, tranquilos. Lee ese capítulo 18 y dice: no los dejaré huérfanos. Le voy a dar otro consolador. Y acá aparece una palabra que quizás la has escuchado del griego, que es la palabra Paracletos, el que se pone al lado. Este es un término jurídico, por así decirlo. Cuando había un litigio jurídico, vos necesitabas un abogado, alguien que te defiende y que se ponga al lado. Entonces, ese término usa el Señor Jesús. Esta palabra se forma de dos palabras. Una es para, que significa al lado, y la otra palabra es kaleo, que significa llamar. Entonces el Señor dice: yo voy a enviar a alguien que esté a su lado, el Paracleto. No lo voy a dejar huérfano. Y acá encontramos primeramente que Jesucristo se iba físicamente, pero Él iba a estar en espíritu en su discípulo. Y esto era lo que a los discípulos les costaba entender. Por eso, entender al Espíritu Santo lleva una vida. Porque es el poder, viene una palabra energema que nos mueve a hacer lo que hacemos y nos lleva a conocer más a Cristo y tener el carácter de Cristo. El versículo 17 dice: este espíritu, ¿quién va a ser? El espíritu de verdad. Porque
no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y ahí está la diferencia. Cuando Jesucristo estaba con ellos, el Espíritu Santo estaba con vosotros. El Señor Jesucristo fue lleno del Espíritu Santo. Y cuando vos querés conocer a una persona, tenés que ir a una persona que la conoce para conocer a esa persona. Ahora la pregunta es, ¿qué hombre que caminó sobre la tierra conoció mejor al Espíritu Santo que nadie? Jesucristo. Juan 1:14. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, dice Juan, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia, lleno del Espíritu Santo y de verdad. Y acá dice, yo les voy a enviar el Espíritu de verdad. Por eso conocer al Espíritu Santo, algunos estudiosos dicen que hay 33 nombres que nombra la Biblia: Espíritu Santo, Espíritu de verdad, Espíritu de Jehová, Espíritu de Dios, y así 33 nombres. También hay metáforas acerca del Espíritu Santo: el Espíritu Santo como agua, el Espíritu Santo como fuego, Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo como paloma, Mateo capítulo 4, cuando antes de la tentación, el bautismo de Jesús. Y muchos nombres que encontramos que nos van dando qué es el Espíritu Santo para nosotros y qué es el Espíritu Santo en esencia. Dijimos que el Espíritu Santo es Dios, y para conocer las profundidades de Dios no lo podemos conocer en toda su dimensión, porque nuestra mente es una mente finita y Dios es infinito. Sería, dijo un teólogo, querer vaciar el mar con una cuchara. Te vas a cansar de sacar cucharadas y nunca lo vas a vaciar. Así de vasto es Dios. Es la bendita Trinidad. Esta palabra Trinidad se usa para conocer la magnitud de Dios. Si vos buscas la palabra Trinidad, no la vas a encontrar en la Biblia. Es una palabra que se usa para hablar de las tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, a su vez un solo Dios. Hay un texto, 1 Juan 5:7, que dice: porque tres son los que dan testimonios en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Este fue un agregado que le puso la versión Reina Valera: estos tres son uno. Si vos buscas en la NBI no vas a encontrar esta frase. La NBI te habla de las tres personas, pero la Reina Valera se encargó de decirte que los tres son uno, la unidad de Dios. Entonces, cuando vos encontrás todas estas cosas y Jesucristo se lo resume a sus discípulos no entendían, se les turbaba el corazón: Señor, no queremos que te vayas, no entendemos tus planes, pero qué mejor que estar con vos. ¿Sabés qué es mejor que estar con Cristo? Que Cristo esté dentro de nosotros. Él le dijo: está con vos, está en vosotros, pero ahora va a estar dentro de vosotros. Esa es la diferencia. Aún así, estos muchachos no entendían, porque su corazón estaba en no dejar ir a Jesús, al Maestro. ¿Qué harías vos si estaría con Jesús? Pedro le dijo: Señor, no, yo mi vida daré por vos. No quería irse al lado de Pedro, no quería irse del lado del Señor. Y llegás al versículo 23 y dice: respondió Jesús y les dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¡Wow! Dios morando en el hombre, no físicamente. Esto es imposible. Es como Juan capítulo 3, que Nicodemo no entendía cómo nacemos de nuevo. Es un nacimiento espiritual. De modo que si alguno está en Cristo, dice la palabra,
cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Es muy grande, hermano. Es muy grande y nuestro razonamiento no alcanza. Imagínate a los discípulos ahí. Sigue el versículo 24 y dice: el que me ama, el que no me ama no guarda mi palabra. La palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. A ver, el Señor Jesús le quería hacer entender que Él vino a hacer la voluntad del Padre y que no era su capricho que Él se quería ir. Él estaba en obediencia haciendo la voluntad de Dios y dice: esto es lo que demanda mi Padre. Versículo 25: os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre le enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Señor le dijo: yo me voy a ir, pero va a quedar alguien que es mi representante. ¿Sabes qué? Esta palabra representante en latín significa vicario. Y lo que vos tenés que entender que el vicario de Dios no es una iglesia, no es una persona, no es ni aún el Papa. El único vicario autorizado por Dios Padre y por Jesucristo es el Espíritu Santo. Dice: el que viene en mi nombre. Si vos lees otra versión, vas a encontrar el que me viene a representar. Por eso cuando la iglesia se institucionalizó, tomaron este pasaje y dijeron: bueno, va a haber un hombre que va a ser el vicario de Dios en la tierra, y pusieron un simple hombre, cuando la Biblia dice que el vicario de Jesucristo es el Espíritu Santo. Gracias. Y todo esto vamos a estarlo viendo los domingos. Por eso yo no me quiero detener en las cualidades del Espíritu Santo, en la personalidad del Espíritu Santo, en los atributos del Espíritu Santo, en el ministerio del Antiguo Testamento y el ministerio del Nuevo Testamento del Espíritu Santo, porque lo vamos a ir viendo domingo tras domingo. Por eso, mi querido hermano, usted lea Juan capítulo 14, lea el Nexo, que es el capítulo 15, y lea el capítulo 16. Y ahí le van a saltar muchas preguntas en su cabecita. Pero ¿sabes qué? La Biblia dice que el que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da todo abundantemente y sin reproche. Qué bueno que el Señor no mira nuestras capacidades. El Señor no me dice: vos, Sebastián, ¿querés conocer el Espíritu Santo? No lo va a conocer, no te esfuerces. Sin reproche. Sin reproche. Jesucristo se acuerda que somos polvo, de esa Biblia. Pero el conocimiento del Espíritu Santo se conoce en la teoría, pero también se conoce en la cancha. Se conoce caminando con Dios. Se conoce teniendo experiencia con Dios. Se conoce orando, se conoce estudiando. El Espíritu Santo no va a venir como este vicario y te va a soplar cosas diferentes de lo que dice la Biblia. No. Él dice: Él le va a enseñar todas las cosas y le va a recordar lo que yo he dicho. El Espíritu Santo viene a recordarte la vida de Jesús. Viene a recordarte la vida que vos no podés vivir. Viene a recordarte el hombre que vos no podés ser. Viene a recordarte una muerte que tuvo un significado universal para las personas. Que su sangre no se derramó en vano, sino que la sangre del justo se derramó para perdón de los pecados y para que el pecador tuviera acceso a Dios. El Espíritu Santo va a ser mi representante, dice el Señor Jesús. Pero también el Espíritu Santo
va a ser el que va a estar en ustedes. Dice, estará en vosotros. ¿Sabe qué? Hay algo muy importante que dice Romanos 8:9. Y esto es muy importante porque es la característica que identifica al cristiano. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Por eso que es importante el Espíritu Santo, porque es la garantía, dice Efesios, en la jarra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Dios ya te bendijo con muchas bendiciones espirituales, Efesios capítulo 1. Pero depende de vos si recibís o no al Espíritu Santo. Y cada vez que digo recibir al Espíritu Santo, tengo que aclarar algo muy importante. ¿Cómo recibo al Espíritu Santo? Reconociéndome pecador delante de Cristo. Porque el Espíritu Santo te lleva a Cristo. Mirá lo que hizo Cristo. Mirá la vida de Cristo. Fíjate lo que hizo Cristo en la cruz por vos. Cuando yo recuerdo lo que hizo Cristo en la cruz por mí, recuerdo que soy un pecador. Recuerdo que no puedo cumplir la ley, no puedo cumplir los preceptos de Dios. Y que si la sangre de Cristo no cubre mis pecados, no puedo llegar delante de la presencia de Dios. ¿Sabes por qué? Porque dice Isaías, capítulo 6, versículo 3, que Dios es santo, santo, santo. Y ningún hombre con su pecado va a poder llegar delante de la presencia de Dios. No podés. ¿Cómo hago? ¿Cómo llego? Limpiado por la sangre de Jesucristo. Eso es lo que te viene a recordar el Espíritu Santo. Por eso el Señor Jesús dijo en el capítulo 14, versículo 11, dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creer por la misma palabra. A ver, si vos no crees esto que yo estoy diciendo, sentate a leer la Biblia y vas a creer por la palabra de Dios. El Espíritu te lo recuerda, pero si vos no lo querés aceptar, la palabra te lo vuelve a recalcar. Somos pecadores y con nuestro pecado no podemos llegar a la presencia de Dios. Felipe le dice, Señor, no sabemos el camino. Jesucristo le dijo, bueno, yo soy el camino. ¿Querés llegar a Dios? Y sabés el camino, le dijo Jesús. ¿Cuál es el camino? Yo soy el camino. Yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Jesucristo fue tan claro y tan sencillo que a veces nosotros queremos alegorizar y queremos ser grandes teólogos. No, la palabra de Dios es tan sencilla que a un niño lo puede entender. ¿Qué fue lo que movió a Dios para que el verbo se haga carne? Bueno, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, para que todo aquel crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero el Señor le estaba presentando al Espíritu Santo. Entonces dijimos que el Espíritu Santo era su vicario. Ahora, vamos al capítulo 16, versículo 4. Dice, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora se acuerden de que yo ya lo había dicho. A ver, el Señor está diciendo, esto va a pasar. No, la gente no me va a aceptar como rey. Es más, me van a mandar a la cruz. Cuando gritaron crucifícale, no fueron solo los fariseos, Los fariseos empezaron, pero el pueblo se sumó a esa petición. Entonces dice, cuando esto pase, sepan que yo ya se lo dije.
Esto no los digo al principio porque yo estaba con vosotros, versículo 5, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? ¿Quién iba a preguntar, pobre discípulo? Si no entendían. Y dice, versículo 6, antes, ¿por qué he dicho estas cosas? Tristeza ha llenado su corazón. No te vayas, Señor, decía Pedro. Tristeza ha llenado su corazón. No se querían apartar de Cristo. Versículo 7, pero yo os digo la verdad, dice el Señor. A ver, es como que le tiene que decir, a ver, le estoy diciendo la verdad, conviene que yo me vaya. ¿Cómo? Sí, conviene que yo me vaya. Porque si yo me fuere, el Consolador, porque si no me fuere el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, yo lo enviaré. Y si el Espíritu Santo viene como consolar, ya no va a estar con vosotros, Cristo, sino va a estar en vosotros. ¿O ignorás que sos templo del Espíritu Santo?, le dijo Pablo a los Corintios. El Espíritu Santo mora en el creyente y te lleva a conocer más a Cristo y te lleva a tener el carácter de Cristo. La persona que recibe a Cristo como Salvador y que el Espíritu Santo entra en su vida, no vuelve a ser el mismo. No vuelve, el Espíritu no te deja. ¿Sabes por qué? Porque Pablo dice que ahí comienza una carrera. La carrera de la vida con Cristo, viviendo una vida para Cristo. ¿Y qué empieza a pasar en tu vida? Bueno, Gálatas 5:22, empieza a fluir el fruto del Espíritu. Amor, cuando eras un regañón vas a empezar a tener amor, vas a sentir gozo, a pesar de la situación económica y que el dólar blue, y vas a tener gozo, vas a tener paciencia, vas a tener benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, cosas que no lo podía lograr solo. ¿Por qué ahora lo lográs? Porque el Paracleto está a tu lado ayudándote. El Espíritu Santo ya no estará con vosotros, estará en vosotros. Les conviene que yo me vaya, dice Cristo. Qué paradoja, ¿no? Les conviene que yo me vaya. Y los discípulos seguían tristes. Es más, Cristo tenía muchas cosas más para decirles, pero mirá lo que dice el versículo 12. Tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las pueden sobrellevar. ¿De cuántas cosas nos perdimos? Porque los discípulos no entendieron esto que Jesucristo les quería enseñar. Ahora no las pueden, ahora no la van a entender. ¿Cuándo la van a entender? Versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los va a guiar a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Querés saber cómo va a ser tu futuro? ¿Querés saber las cosas que van a venir? El Espíritu Santo las reveló por medio de la palabra. Él te va a enseñar todas las cosas. ¿Por qué? Versículo 14. Porque Él me glorificará, porque tomará de lo mío y lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije, tomará de lo mío y los hará saber. El Espíritu Santo toma del Espíritu de Cristo, toma de lo mío y lo pone en cada persona que acepta a Cristo como Señor y Salvador. Esa es la obra del Espíritu Santo. Y así lo introduce al Espíritu Santo, y después la palabra desarrolla lo que es el Espíritu Santo. Él siempre estuvo, el Espíritu Santo te capacita. Vos tenés que decir, bueno, tengo que preparar un mensaje. ¿Cómo hago? Tranquilo, el Espíritu Santo te capacita. Esto no quiere decir que vos digas, bueno, el Espíritu Santo va a hablar, hermano. No me preparo, no estudio, hablo por medio del Espíritu Santo. No, dijimos que el Espíritu Santo no te va a soplar cosas que no dice la palabra de Dios, sino que el Espíritu Santo te recuerda la vida de Cristo. ¿Y dónde encontrás la vida de Cristo?
¿Cómo fortalezco mi fe? Romanos, la fe viene por el oír, y el oír, no lo escucho, y el oír por la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios. El Espíritu Santo te capacita para cosas espirituales, como ejemplo, la profecía del Antiguo Testamento. Los profetas hablaban inspirados por el Espíritu Santo. 1 Samuel 23, versículo 2, David, haciendo un resumen de su vida, dice, ¿qué es lo más importante? Está diciendo lo más importante de su vida, y llegás al versículo 2, 2 Samuel 23, 2, y dice, ¿qué es lo más importante? Estaba resumiendo, y dice, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, dice David. Esto es lo más importante de su vida. El Espíritu Santo ha hablado por mí. Eso es una ayuda espiritual. Ahora, si vos vas a Éxodo 35, versículo 2, versículo 3, había que hacer el tabernáculo. Dios le había mostrado a Moisés cómo era. Y bueno, ¿quién lo va a hacer? Y Dios dice, yo capacité a un hombre. 6 días de Éxodo 31, 2 y 3. Dice, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, el próximo versículo, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia y en ciencia y en todo arte. El Espíritu Santo también te capacita y te ayuda en las cosas terrenales. En el Antiguo Testamento el Espíritu venía, capacitaba a las personas y se iba. En el Nuevo Testamento, ¿a dónde habita el Espíritu Santo? En vosotros. Ahora ya no se va. Ahora ya tiene otro ministerio. Pero yo se lo adelanto. Hay un hermano preparado para desarrollar este tema y vamos a ir viendo, pero es muy atrapante el estudio del Espíritu Santo. Porque Él es Dios. Tiene las características de Dios. Una de las características más importantes de Dios es que es omnipresente, es omnisciente y es omnipotente. El Espíritu Santo también es omnipresente, dice David en el Salmo 139, versículo 7, dice, ¿a dónde huiré de tu espíritu? Si me fuera a los cielos, allá está. Si me voy a Seol, allá está. Si tomare las alas del alba, allí me sostendrá tu diestra. El Espíritu Santo está en todos lados. Es omnipotente porque también es creador. Job 33:4 dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. El soplo del Espíritu Santo da vida. Claro que da vida. Cuando las personas se arrepienten y reconocen a Cristo como Salvador, le piden perdón por sus pecados, pasan de muerte a vida. Te voy a decir, ¿cómo? Si están vivos. Bueno, están vivos físicamente, pero están muertos espiritualmente. Cuando el Espíritu Santo llega a tu vida, nueva criatura sos y comenzás a vivir una nueva vida espiritual. El Espíritu Santo también es omnipotente. Cuando Dios hizo al hombre, Génesis capítulo 2, versículo 7, dice que tomó del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue un ser viviente. El soplo de Dios, el Espíritu Santo. También es omnisciente. Bueno, ¿por qué? Porque conoce lo profundo de Dios. Con esto ya terminamos. 1 Corintios, versículo 10. Del versículo 9, para entrar en contexto, dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Quién puede escudriñar lo profundo de Dios si no es Dios? Isaías 6:3 dijimos que Dios es santo, santo, santo. Y en esa santidad plena, el Espíritu Santo escudriña y conoce lo profundo de Dios. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios. Versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu que está en el hombre? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo.
Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Todo lo que provenga de Dios no puede ser otra cosa que Dios. Jesucristo toma forma humana, pero Él se despoja de su gloria, pero no se despoja de su deidad. Juan capítulo 1:14, el Verbo se hizo carne, pero nunca dejó de ser Dios. Solo su cuerpo era un velo que velaba su gloria. Pero si vos vas a Mateo capítulo 17, vas a ver el monte de la transfiguración, y 3 de sus discípulos, Jacobo, Pedro y Juan, tuvieron el privilegio de ver al Señor glorificado. Él le deja mostrar su gloria. Su cuerpo era un velo que cubría su gloria, pero Él seguía siendo Dios. Le voy a pedir a los chicos de la música que pasen y vamos a terminar cantando esta hermosa canción que dice que todos necesitamos a Dios, todos necesitamos un amor que nunca falla, y ese amor que nunca falla es Dios. Por eso si aún no has arreglado las cuentas con Dios, ¿sabes? No tenés que arreglar tus cuentas con un hombre, porque todos los hombres somos pecadores. Todos los que estamos debajo del cielo somos pecadores. Solo hubo un hombre sin pecado que fue Jesucristo. Pero Él en esta noche está interesado en tu vida. Él está interesado en que el Espíritu Santo llegue a tu vida. Y que estés en Cristo, y estando en Cristo que seas nueva criatura. Que las cosas viejas pasen y que aquí todas sean hechas nuevas. Cristo lo quiere, solo depende de vos. Reconocerte pecador delante de Dios y pedirle perdón por tus pecados. De esa manera va a estar en Cristo. Los ponemos de pie y terminamos cantando esta canción.